Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Distinguida audiencia de la Voz Evangélica de América, Radio Bea, y del programa El Rollo del Libro, una vez más tenemos la oportunidad de tener este espacio para poder invitarle a que en los siguientes minutos usted pueda apartar un tiempo para poder acercarnos juntos a la palabra de Dios y estudiarla. No olvide que leerla no es lo mismo que estudiarla. Las dos cosas son importantes, pero los resultados son distintos. En el rollo del libro estudiamos la Biblia. Usted puede escuchar este programa. Le invitamos porque de esa manera, si usted no tiene el hábito o el tiempo de estudiar la Biblia, las dinámicas que aquí utilizamos pueden despertar el interés en usted de estudiar. Y si usted es un asiduo estudiante de la palabra de Dios, pues puede acá, en el rollo del libro, encontrar formas diferentes, formas prácticas para seguir explorando el fascinante mundo de las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad vamos a desarrollar el episodio número 3 de la temporada de los libros históricos del Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Josué y para hoy corresponde el capítulo número 2. Si usted va a estudiar con nosotros, necesita dos cosas. Número 1, un espacio en silencio, un lugar donde su máxima atención sea seguir las instrucciones e ir a la par de nosotros estudiando el capítulo para hoy. Y número 2, por supuesto, su Biblia y a la par de ella su libreta de notas y también unos lapiceros de colores para ir anotando, subrayando. En cuanto a la Biblia, puede usted utilizar dos libros, su Biblia para leer y su Biblia para estudiar, donde usted subraya, donde usted puede marcar. Si usted no posee esa Biblia, basta con la que usted tiene y en la libreta de notas va a ir usted anotando. Estas son las recomendaciones. Le invito a que se prepare porque después de esta presentación vamos a ir al primero de 3 segmentos que desarrollamos en este programa. Esto es el rollo del libro estudiando Josué, capítulo número 2. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Le invitamos a abrir su mente y tener un corazón receptivo, pues nos acercaremos a conocer de Dios, la vida y la naturaleza del hombre en el siguiente espacio de la lectura bíblica. una vez más queremos invitarle a que si usted quiere estudiar con nosotros la Biblia, será necesario que el capítulo a estudiar ya sea leído 2 a 3 veces antes de este espacio, antes de escuchar este audio. Es por ello que el primer segmento que utilizamos en el rollo del libro es la lectura. Esto es para que aquellos que no han podido acercarse a la palabra del Señor en el capítulo a estudiar, mínimo lo escuchen de una forma práctica, de una forma actualizada. Y si usted ya leyó anteriormente este capítulo, cuando usted escuche esta última lectura,
se va a conectar fácilmente con las palabras de este capítulo. Así que les dejamos con la lectura de Josué, capítulo número 2, y en esta ocasión utilizaremos la versión RVC, Reina Valera Contemporánea. El rollo del libro. Desde Sitín, Josué, hijo de Nun, envió en secreto a 2 espías y les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de esas tierras y de la ciudad de Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera de nombre Rahab, y allí pasaron la noche. Pero alguien los vio y fue a darle aviso al rey. Le dijo: debes saber que unos israelitas han llegado esta noche para espiar nuestra tierra. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han llegado a tu casa, pues han venido a espiar nuestras tierras. Pero ella había escondido ya a los 2 hombres y respondió: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no me enteré de dónde eran. Como ya era de noche, esos hombres salieron cuando ya se iba a cerrar la puerta de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Si van tras ellos, tal vez los alcancen. Pero ella les había dicho a los espías que subieran a la azotea y los había escondido entre los manojos de lino que allí había. Sus perseguidores se fueron por el camino del Jordán hasta los vados y en cuanto salieron de la ciudad, cerraron la puerta. Antes de que los espías se durmieran, la mujer subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Por causa de ustedes están tan atemorizados que su ánimo está por los suelos. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, el Señor hizo que el mar Rojo se secara al paso de ustedes. También sabemos lo que ustedes hicieron en Sihón y Og, los 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, a quienes ustedes destruyeron. Cuando lo supimos, nuestro ánimo decayó. Por culpa de ustedes, ya no les quedó ánimo a nuestros hombres, pues el Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Por eso les ruego que me juren por el Señor, que así como yo he tenido misericordia de ustedes, también ustedes la tengan con la casa de mi padre. Pero deben darme una señal segura de que la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas y de todo lo que es de ellos serán libradas de la muerte. Ellos les respondieron: con nuestra vida respondemos por la vida de ustedes. Si ustedes no nos denuncian, puedes estar segura de que cuando el Señor nos haya dado la tierra, tendremos misericordia de ti. Entonces, con una cuerda, ella los descolgó por la ventana porque la casa en la que vivía estaba pegada a la muralla de la ciudad. Luego les dijo: váyanse al monte para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí unos 3 días hasta que ellos regresen. Después podrán irse por donde vinieron. Ellos le dijeron: nosotros te hemos hecho un juramento y lo vamos a cumplir. Así quedaremos libres de culpa. Pero tú debes atar este cordón rojo en la ventana por donde nos descolgaste. Eso nos servirá de señal cuando entremos a la ciudad. Reúne en tu casa a toda tu familia, es decir, a tu padre y a tu madre y a todos tus hermanos y parientes. Todos los que estén contigo dentro de esta casa estarán a salvo. Si algo les pasa, nosotros cargaremos con la culpa de su muerte. Pero todo el que salga de las puertas de tu casa será culpable de su propia muerte y nosotros no cargaremos con la culpa. Si tú nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has obligado a hacerte. Y él respondió: hágase todo tal y como lo han dicho. Luego los despidió y en cuanto se fueron, ella ató el cordón rojo a la ventana. Los espías se fueron al monte y allí estuvieron 3 días hasta que sus perseguidores, que los anduvieron buscando por todo el camino, regresaron porque no los encontraron. Los 2 hombres salieron del monte cruzando el río y se fueron a ver a Josué, hijo de Nun, para contarle todo lo que les había sucedido. Le dijeron: el Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los habitantes del país
han perdido el ánimo. Hay más de El Rollo del Libro por Radio Bea. En el rollo del libro damos datos sobre la lectura que hemos tenido. Ya que hemos leído, nos tomamos la tarea de considerar reflexiones, comentarios y datos para que usted aprenda cosas importantes y que eso le sirva para ejercitar el estudio de la palabra de Dios. Nos emociona leer la Biblia, pero también estudiarla. Continuamos con más del rollo del libro. Ahora estamos en el segmento número 2 del programa. Tome su libreta de notas y ponga atención a esta serie de comentarios que vamos a hacer. Hemos hecho una investigación de Josué capítulo número 2. Vamos a darle a usted, a compartirle algunas referencias interesantes, importantes, trascendentales, y usted va a notar las que considere importante para usted en su estudio. Así que comenzamos. Josué capítulo número 2 se centra en la historia de Rahab y los espías. Josué emprendió el plan y el propósito de Dios para él y el pueblo de Israel sin perder tiempo. Dios le había dejado claro que él debía vencer a sus enemigos y establecer a su pueblo en su tierra. Entonces lo que le faltaba era obedecer al Señor. Así que Josué empieza a preparar a sus hombres para la batalla. Y en el capítulo 2, Josué envía secretamente a unos hombres para que espiaran la primera ciudad, Jericó. Verso 1. Los espías salen obedeciendo la orden de Josué y cuando llegan a Jericó encuentran un lugar donde quedarse con una mujer llamada Rahab. Se nos dice que Rahab era ramera, pero en la Biblia, en inglés, en la versión 84, hay una nota, usted lo puede googlear y busque la NIV 84, la Biblia en inglés, The New International Version. Contiene una nota al pie de página que dice que Rahab posiblemente fuera una mesonera. Eso nos muestra que los espías no acudieron a ella por ser prostituta, sino porque tenía un lugar para hospedar. Ahí le dejamos ese dato interesante. La Biblia no nos refiere lo que hicieron los espías durante su estancia en Jericó. Sin embargo, sí se corrió la voz de su presencia al punto que le fueron a avisar al rey de la ciudad, según el verso 2. Inmediatamente el rey actuó y envió un mensaje a Rahab ordenándole que le llevara a los hombres que habían estado en su casa esa noche, diciéndole que ellos habían venido para espiar la tierra. Eso lo refiere el verso 3. Pero Dios empezó a actuar en la vida de esta mujer, en el corazón de Rahab, para con los espías, por lo que decidió no entregarlos al rey, sino más bien hacer todo lo posible para protegerlos. Ella le contesta al rey que los dos hombres sí habían estado allí, pero le aclara que ella nunca supo de dónde eran. Eso lo dice el verso 4. Al decir esto, vemos a Rahab que ya estaba protegiéndose a sí misma, pues ella no quería que el rey la viera como una protectora de espías. Rahab también le dice al rey que los hombres se habían ido de su casa al atardecer, justo cuando las puertas de la ciudad se iban a cerrar, pero que ella no sabía a dónde habían ido. Y le da un consejo al rey, que si enviaba hombres a seguirlos a prisa, posiblemente los podrían capturar. Eso lo refiere el verso 5. Entonces, al decir esto, Rahab le estaba mintiendo a su rey y ganando tiempo para los espías. En el versículo 6 nos dice que Rahab tomó a los espías y los escondió en el terrado debajo de unos manojos de lino que tenía allí.
Los hombres del rey siguieron el consejo de Rahab y salieron a perseguir a los espías. Tan pronto como los hombres del rey se fueron, dice el verso 7 que las puertas de la ciudad se cerraron. Esto iba a impedir que los espías entraran o salieran de la ciudad. Antes de que los espías se durmieran esa noche, Rahab sube al terrado para ir a hablar con ellos. Lo que ella les va a decir ese día será algo trascendental e importante. Ella les dice que sabía que Dios les había dado esa tierra y también que un gran temor había venido sobre los del pueblo a causa de ellos. Verso 9 lo cita. Jericó había oído cómo el Señor había marchado delante de ellos y había secado las aguas del Mar Rojo para que pasaran cuando salieran de Egipto. También habían escuchado cómo Dios les había dado la victoria sobre el rey Og y los 2 reyes de los amorreos. Verso 10 hace la referencia. Luego el verso 11, la historia también de lo que Dios estaba haciendo en su pueblo los precedía. Que el corazón de toda la nación, hablando de Jericó, desfallecía de miedo ante Dios y el pueblo de Israel. Eso significa, hermano, que Dios estaba obrando poderosamente en las vidas de los israelitas. Ese es el testimonio de los que observan el escenario de Israel. Los no creyentes estaban asombrados de lo que Dios estaba haciendo, pues veían el poder y la majestad de Dios que se estaba derramando sobre su pueblo. Ellos sabían que el Señor estaba con los israelitas y ¿sabe qué les causaba? Espanto, miedo. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué ven los no creyentes en su vida? Las palabras de Rahab fueron palabras que tenían una naturaleza profética. Aunque ella no vivía una vida agradable delante de Dios, ni pertenecía al pueblo de Israel, aún así, escuche, Dios la usó para ayudar a toda la nación de Israel. Estos hombres habían venido para espiar la ciudad de Jericó. Y lo que Rahab le dijo ese día les confirmó que Dios estaba con ellos. Ellos regresarían con Josué y les contarían los sucesos de Rahab y la petición de Rahab. Por medio de esta mujer, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel, pero principalmente al gran comandante Josué, que ya les había entregado la ciudad de Jericó y sus territorios circundantes. Hermanos, a veces, escuche lo que le voy a decir, Dios nos habla de maneras extrañas y mediante personas extrañas. Se lo voy a repetir. A veces Dios nos habla de maneras extrañas y mediante personas extrañas. Esa noche, Rahab va a hacer una petición muy especial y muy particular. Ella les pidió a los espías que le juraran que tendría misericordia de ella y de su familia cuando atacaran la ciudad. Probablemente estos hombres no le habían dicho a ella que iban a hacer algo así. Esto era un secreto que como espías ellos debían reservarse. Sin embargo, Rahab sabía que ellos no solo volverían, sino que también conquistarían la ciudad y tomarían su nación. Rahab, hermanos, simplemente les pidió que cuando volvieran, recordaran que ella había tenido misericordia de ellos y perdonaría su vida y la vida de sus padres, de su familia. Esto lo cita versos 12 y verso 13. Para confirmar, dice el verso 12, ella pide una señal. Los espías escucharon a Rahab y le prometieron por sus vidas que harían lo que ella
les pedía. En otras palabras, si su familia perecía a causa de la batalla, ellos darían sus vidas a cambio. La única condición era que no le dijera a nadie sobre ellos ni sobre el motivo de su estancia en la ciudad. Si ella guardaba el secreto, ellos la tratarían con misericordia y serían fieles a su promesa de protegerla a ella y a su familia. Ahí está el verso 14. Una vez que estuvieron de acuerdo, Rahab hizo descender a los espías por los muros de la ciudad mediante una cuerda a través de su ventana. Su casa formaba parte de los muros de la ciudad, verso 15. Y cuando ellos se marchaban, Rahab les dijo que se fuera al monte y se escondieran allí durante 3 días antes de regresar a su tierra, pues así los que les perseguían no los iba a encontrar. Cita el verso 16. Pero hay algo más. Antes de partir, los espías le piden a Rahab que les haga un juramento. Eso está en el verso 17. Le dijeron que debía atar un cordón rojo en la ventana por la cual los había hecho descender. Y también le hicieron prometer que reuniría a toda su familia en su casa cuando ellos atacaran a la ciudad. Verso 18. Además le dicen que si le decía a alguien lo que ellos estaban haciendo en la ciudad, entonces quedarían libres de su juramento. Versículo 20. Rahab acepta el acuerdo con todas las condiciones y ató un cordón rojo en su ventana, según el verso 21. Entonces los espías bajaron por la pared y huyeron hacia el monte para estar seguros. Entonces, hay que hablar sobre el tema del cordón que Rahab debía usar para indicar dónde se encontraba ella y su familia. Quiero que observe que era un cordón de color rojo. Este es el color de la sangre, que a menudo se usa como símbolo de Cristo y la obra de Cristo. Estos hombres también habían oído historias acerca de la sangre pintada en los dinteles de las puertas de las casas allá en Egipto. Que cuando el ángel de la muerte pasó sobre la tierra y vio la sangre en los dinteles, esas familias fueron libradas de la muerte. Así que aquí hay un símbolo, hermanos. El color rojo marcaba la casa de Rahab como una casa de una persona protegida. Solamente bajo el amparo de ese color rojo era que Rahab y su familia estarían seguros. Y aquí usted y yo podemos ver una imagen poderosa de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Él guarda y protege a todo aquel que acepta que Él murió por ellos. La sangre de Cristo fue derramada por los pecados y todo aquel que es cubierto por su sangre va a salvarse del juicio de Dios. Cerramos entonces nuestro comentario haciendo referencia de los versos 23 y 24. Los hombres del rey persiguieron a los espías, buscaron por todo lo largo del camino, pero no pudieron encontrarlos, y retornaron a Jericó con las manos vacías. Después de 3 días de estar escondidos en la montaña, los espías regresaron a Josué, y cuando llegaron a la casa le dijeron todo lo que había sucedido. Ellos estaban convencidos de que el Señor ya había entregado la tierra en sus manos. Y gran parte de esa convicción, ¿sabe de dónde vino? De las palabras de esta prostituta, Rahab, cuando ella en el versículo 9 les dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Así que, hermanos, qué gran historia y qué grandes aplicaciones. Con esto cerramos este segundo segmento. Le invito a que ahora prepare su Biblia, prepare su libreta de notas, sus lapiceros. Vamos al tercer segmento.
Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Sigamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios escuchando El Rollo del Libro. El Rollo del Libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Encuentre la idea principal de todo el pasaje en base a las subideas que señaló anteriormente. Eso lo encontrará regularmente al final del pasaje. Es importante señalar. Y número 5, escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Comenzamos el tercer segmento y final del programa. Aquí es donde interactuamos un poco más. Su máxima atención a las instrucciones que vamos a ir dándole en los siguientes pasos. Abra su Biblia en Josué capítulo número 2. Esté ahí con su lapicero listo para anotar. Lo que va a anotar son frases, son títulos, subtítulos y con un lapicero también de colores va a ir subrayando, marcando o en su caso anotando, poniendo las referencias de los versículos de todo lo que vamos a ir dándolo. Así que, listos hermanos, vamos al paso número 1. Comenzamos ubicando cuál es el tema o los temas principales de este capítulo 2 de Josué. Ya se dio cuenta que son 24 versículos y la pregunta del caso es, ¿de qué nos está hablando el capítulo 2? ¿Nos está hablando de un solo tema o nos está hablando de 2, 3, 4 temas? Bueno, con la lectura ya más o menos vamos apreciando las ideas, pero observemos. A lo largo de los 24 versículos encontramos que del verso 1 al verso 7, Josué centra su relato en el trabajo de los espías que habían sido enviados a Jericó con una misión. Obviamente en esos versos hace mención de una mujer quien va a ser parte importante de esta historia. Pero luego el verso 8, dentro de ese relato, se nos hace importante destacar algo que es trascendental
no solo para la historia dentro del capítulo, no solo para el libro, sino también para la Biblia y para nosotros. Por esa razón, podríamos haber dicho, Josué 2 nos habla de un solo tema, los espías. Pero creemos que es importante destacar el papel y el acontecimiento que Rahab desata tras su suceso. En ese contexto, entonces, vamos a encontrar dos temas en este capítulo. Tema número 1, los espías en Jericó. Ese tema usted lo puede desarrollar esencialmente del versículo número 1 hasta el versículo número 7. Del verso 1 al verso 7, los espías en Jericó. Pero del verso 8 al final, verso 24, vamos a encontrar un segundo tema principal, que sería la promesa de salvación. En este caso, la promesa de salvación era para una familia, la familia de la mujer que ayuda a los espías. Entonces, básicamente, en Josué capítulo 2 se nos habla de dos cosas importantes. Número 1, los espías en Jericó, y número 2, la promesa de salvación para Rahab. El primer tema abarca del verso 1 al verso 7 y el segundo tema del verso 8 al verso 24. Ahí está entonces razonada y desarrollado nuestro primer paso. Continuamos ahora en el paso número 2. Como ya hicimos dos temas principales, para seguir entendiendo un poco más el texto bíblico, vamos ahora a hacer subtemas, pequeños temas o pequeños bloques de los temas principales. Y como son dos, vamos al primero. Centrémonos ahora en los versos 1 al 7, que abarca el primer tema, los espías en Jericó. El primer verso, el 1, se nos habla de la asignación o de la misión de los espías. Ahí usted puede ver que Josué, como líder, asigna a estos espías secretamente y se les da la instrucción para que vayan y fueran a averiguar los detalles que va a ser importante para el pueblo de Israel antes de la conquista de Jericó. Ahí mismo en ese mismo verso también ya hace referencia de la mujer que les ayuda, pero inicia el primer subtema con la asignación de los espías, un único verso, el verso 1. Del verso 2 al versículo número 7 nos vamos a centrar en el papel de protección que hace Rahab para los espías. Entonces, apunte esto. Verso 2 al verso 7, Rahab protege a los espías. Entonces, en cuanto a los espías en Jericó, del verso 1 al verso 7, hay dos cosas que tenemos que apuntar. Lo primero es la asignación de estos, verso 1, y lo segundo es el papel de Rahab de proteger a los espías, verso 2 al verso 7. Muy bien, ahí ya desglosamos el primer tema principal. Vamos al segundo, la promesa de salvación, verso 8 al final. Acá vamos a hacer 3 subtemas. Vamos al primero. Arrancamos en el verso número 8 y al desarrollar la lectura, verso 9, 10, 11 y llegar hasta el verso 14, vamos a encontrar que todos estos versículos nos señalan algo poderoso en la vida de esta mujer. Aparte de que ella los protegió, estos versos nos hablan de la razón por la cual Rahab los protege.
Y es que mientras Jericó y sus conciudadanos tenían miedo, Rahab ciertamente tiene miedo, pero hay algo que Rahab tiene superior al miedo. ¿Y sabe qué es? La fe. Por eso del verso 8 al versículo 14, el primer subtema de la promesa de salvación es la fe de Rahab. Apunte eso, verso 8 al verso 14, la fe de Rahab. Muy bien. Prosiguiendo con la promesa de salvación, ahora nos centramos del verso 15 al verso número 21. Acá, Rahab tenía fe de que no solo Dios era Señor de los cielos y de la tierra, sino que Rahab sabía de que el pueblo de Israel venía a poseer esa tierra. Ok, lo cree. De tal manera que el verso 15 al versículo 21, apunte esto, ahí se nos va a hablar de la forma de salvar a Rahab y su familia. La forma o el medio de salvación de Rahab y su familia. Entonces ahí llevamos dos subtemas. El primero, la fe de Rahab, y el segundo, el medio de salvación. El primero del verso 8 al verso 14 y el segundo del verso 15 al verso 21. Seguimos en un tercer subtema de la promesa de salvación. Y ese está en los últimos 3 versículos. Y es verso 22 al final, donde se nos describe el retorno de los espías. Entonces, hermanos, en este segundo paso encontramos que el primer tema principal se refiere a la asignación de los espías, verso 1, y a la protección que Rahab da a esos espías, verso 2 al verso 7. Pero también nos habla sobre la promesa de salvación, del verso 8 al verso 14, la fe que poseía Rahab. También nos habla del medio de salvación del verso 15 al verso 21 y cómo los espías regresan con Josué del verso 22 al final. Con ello entonces cerramos este segundo paso. Proseguimos en este desglose, en este bosquejo, y ahora estamos en el tercer paso. No perdamos de vista los 2 subbloques que le hicimos al primer tema y los 3 que le hicimos al segundo tema. Porque ahora en este tercer paso tenemos que subrayar para algunos o seguir apuntando para otros. No sé si usted va a subrayar, yo le voy a decir dónde subrayar. Y si está apuntando, le voy a decir qué va a apuntar. Pero lo importante es que usted entienda por qué subrayar y por qué apuntar. Y es que en este tercer paso tenemos la misión de argumentar textualmente el por qué hicimos esas divisiones. Tenemos que dar evidencia textual, tenemos que acreditar, demostrar, justificar el por qué cada una de las divisiones. Y qué mejor que hacerlo con el texto. Si el texto coincide con los subtítulos que le asignamos a cada bloque, estamos en la línea del texto. Si no coincide es porque algo pasó, algo observamos mal o interpretamos mal. Así que acompañe. Vamos al primer tema, los espías en Jericó. Ahí encontramos 2 subbloques. El primero, la asignación de los espías. Observe la primera frase que cita el versículo número 1. Si usted va a subrayar, subraye la primera frase, y si usted va a apuntar, apunte verso 1, la primera frase. Dice de la siguiente manera: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Ahí está. Entonces coincide el título de nuestro primer subbloque con el texto.
estamos. Vamos al segundo subbloque de los espías en Jericó, y este está del verso 2 al versículo 7, donde vemos cómo Rahab va a proteger a los espías. ¿Dónde encontramos eso? Ponga atención a la primera frase del verso 4. Subráyelo o apunte esto. Primera frase del versículo 4. Esa es la justificación de que Rahab protege a los espías. Dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Claramente entonces vemos que esta frase cita la protección que ofrece Rahab a los espías. Muy bien, ya justificamos los 2 bloques que armamos del primer tema. Nos faltan 3 bloques del segundo tema, la promesa de salvación. Ahora vamos a justificarlos. El primer bloque está del verso 8 al verso 14. Y ahí apuntamos la fe de Rahab. Debemos de buscar dentro de estos versos, dentro de este bloque, algo que nos conecte con la fe de Rahab. Bueno, hay varias cosas, pero a nuestra consideración, quiero que observe el verso 11 y su última frase. Si usted está subrayando, le tocará que hacerlo en la última frase del verso 11. Si no, apunte en su libreta de notas, justificación de la fe de Rahab, frase última del verso 11. Yo se lo leo. Le voy a leer todo el verso y después voy a destacar la frase. Oyendo esto, estoy en el verso 11, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Aquí viene la frase, subráyela. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuál es la fe de Rahab? Rahab no es una israelita. Rahab es de otra nación, de otro pueblo. A pesar de eso, ella hace una confesión de fe. Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces vemos que esta mujer tiene fe en Dios. Muy bien. Vamos ahora al segundo bloque del segundo tema. Versos 15 al verso 21 vemos el medio de salvación. Ese es el título que le dimos a este bloque. Quiero que observe el verso 21, que tendrá que subrayarlo todo. Para el que subraya y para el que apunta, verso 21 justifica el medio de salvación. Se lo leo. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y aquí viene. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esta versión que estoy haciendo, que tomando, es la RB60, Reina Valera 1960. Pero las versiones contemporáneas dicen cordón de color rojo. Muy bien. Ahí está entonces, ¿cuál era el medio de salvación? Atar el cordón rojo en la ventana. Muy bien. Vamos al último bloque del segundo tema. Y es del verso 22 al 24, el retorno de los espías. Y déjeme ver que son las primeras 2 frases del verso 23 las que hay que subrayar, o apunte esto. Justificación del retorno de los espías, las primeras 2 frases, verso 23. Eso tendría que usted anotar en su libreta de notas. Yo se lo leo. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. Son 3 frases, perdón. Ahí entonces lo que hicimos, estimados estudiantes, fue argumentar con el texto bíblico que cada bloque que hicimos está en la línea, coinciden con lo que nosotros observamos y lo que la Biblia dice. Ahí finalizamos este paso número 3, nos preparamos para el último.
Bienvenidos al paso número 4. Este es un paso muy peculiar, porque acá no tenemos que coincidir, porque en este paso lo que le pedimos al estudiante es que ponga una conclusión. ¿Qué aprende usted de estos versos de Josué 2? Ya sabe usted que Josué 2 nos habla de los espías de Jericó y una promesa de salvación para Rahab. Ya sabe usted que Josué asigna espías y que Rahab protege a los espías. Ya sabe usted que Rahab tiene fe en Dios y que por esa fe se le provee un medio de salvación para ella y su familia, y es por esa acción tanto de Rahab para protegerla, su fe y el compromiso de los espías es que ellos pueden retornar a darle la noticia a Josué. Usted ya lo sabe. La pregunta ahora es, ¿qué aprende usted de ello? En una frase cortísima, por favor, le pido que en su libreta de notas apunte una conclusión. ¿Qué aprendo de ello? Le voy a dar un minuto para que haga ese ejercicio y al retornar nosotros le vamos a compartir lo que para nosotros es nuestra conclusión. El minuto comienza ahora. El rollo del libro. Le vamos a compartir lo que hemos sacado como conclusión. La aclaración correspondiente es que aquí hay varias conclusiones y nadie tiene la verdad absoluta. Simplemente son perspectivas diferentes. Tal vez a usted le impactó el tema de la asignación de los espías o de la protección de Rahab para ellos. Tal vez a algunos les llamó la atención más la fe de Rahab, o el medio de salvación, o el retorno de los espías. Para nosotros, nuestra conclusión es el plan inclusivo de Dios. Se lo repito, el plan inclusivo de Dios. Cuando utilizamos la palabra inclusivo, estamos hablando de la palabra incluir, que significa incorporar. En ese momento, la bendición es para Israel, para nadie más. Pero esta mujer, al creer en Dios y al hacer y al proteger a los espías, va a marcar la vida de ella y su familia, porque a partir de ese momento ya ella va a ser incluida en el plan de Dios. Por eso, este texto bíblico de Josué 2 para nosotros nos deja que el plan de Dios no es exclusivo, sino el plan de Dios es inclusivo, que incluye. Por eso, yéndonos ya, como estamos en la aplicación, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Es inclusivo. Así que para nosotros fue esa nuestra aplicación. Si usted quiere compartir su aplicación, utilice los comentarios en las redes sociales. Será una bendición poder leerlo o mándenoslo por WhatsApp.
Con esto concluimos entonces el bosquejo del capítulo 2 del libro de Josué. Estimados hermanos del rollo del libro, le invitamos a que si usted quiere tener una explicación personalizada de la forma como estudiamos la Biblia en el rollo del libro, no dude en ponerse en contacto con nosotros y lo que haremos es vía telefónica explicarle para que usted pueda entender. Nuestro deseo es que usted aprenda a estudiar la Biblia y se edifique en todo momento. Comuníquese con nosotros, le atenderemos y será un gusto el poder hacerlo. Acá les dejamos la forma de comunicación. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Vea. Queremos, antes de finalizar este estudio, animarles a participar al siguiente. Estaremos ya abordando Josué capítulo número 3 y siempre animándoles que lean el capítulo durante la semana antes del estreno de los 17 versículos que trae el capítulo 3 de Josué. Les recomendamos que lo lean en versiones distintas y cada lectura usted va a ir comprendiendo mejor. Qué gusto nos da el poderles saludar y mucho más gusto nos da el que estudiemos la Biblia juntos. Esto fue el episodio número 3 de el estudio de el libro de Josué en el rollo del libro. Muchas gracias. Voz Evangélica de América, Radio Vea.